Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bienvenidos sean todos a este tiempo del conversatorio semanal. Hoy estaremos compartiéndoles un tema que para nosotros es realmente interesante, y no solo eso, sino que es muy importante para toda la audiencia, porque es algo que está afectando a muchas personas. Quizás algunos ni siquiera se han dado cuenta, pero hoy, a través del desarrollo del tema, creo que algunos van a concientizar y van a entender la importancia de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy el tema es: ¿existe el machismo en hombres cristianos? Quisiera leerle un texto bíblico para dar inicio a este tema. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, verso 3 solamente: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y usted quizás se pregunta: ¿y por qué en este tema se lee un versículo como este? Bueno, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estimar a los demás como si fueran más importantes que nosotros. Y en el tema del machismo, el machista tiene un sentimiento de superioridad hacia la mujer en este caso, pero sí es importante leerlo y recordar lo que el Señor quiere de todos nosotros, porque estamos hablando de gente cristiana, que si el machismo existe en los hombres cristianos, a la luz de la palabra sabemos que el Señor nos había advertido que este tipo de cosas sucederían, y ya las estamos viendo de una forma diferente en la actualidad, pero sí se están dando. Todavía eso siempre ha estado allí. Al principio no era así. Si usted lee el libro de Génesis 1:27, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, con igualdad de condiciones. Dios hizo bien su obra. Él no se equivocó cuando creó al hombre y a la mujer, pero el ser humano hizo las cosas a su manera, y desde allí todo cambió para mal. El término machista describe una actitud de superioridad y dominio del hombre hacia la mujer, basado en la idea de que el hombre, por su virilidad, por su fuerza y su poder, él es mejor que ella. Hoy vamos a compartir este tema con mi hermana Fermina, con el pastor Sergio, mi esposo, y ellos nos van a saludar. Pastor, bendiciones, Fer. Bendiciones, hermana Fermina. Saludos para mi amada esposa y a todos los hermanos y hermanas que están acompañándonos en esta oportunidad. Gracias por estar siempre apoyándonos. En realidad, sí, el tema es bastante controversial, muy sensible. Por eso debemos ser más bíblicos para entender el tema, interpretarlo correctamente Correcto. y, y ver cómo nosotros podemos ser tan honestos también para reconocer el asunto de fondo. Es, muchos cristianos, muchos pastores y muchas iglesias no han querido entrarle al tema como debe ser, y valga la oportunidad para nosotros compartir estos temas que son tan
importantes para enseñarle a los hermanos y hermanas que nos escuchan qué es lo que la palabra de Dios dice y cómo debemos interpretarlo. Hermana Fermina, puedes saludarnos. Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones, Pastorcito Sergio, a Patricia, Pastora Patricia, Dios me los bendiga grandemente. Y Amén. creo que es un tema muy importante realmente, es cierto que esos temas casi no los tocan en las iglesias, pero es muy importante, porque creo que debemos de enseñar esto. ¿Por qué es importante? Porque a veces quizás las personas creen que están bien así como están, y no tal vez que sea culpa de ellos, sino porque tal vez desconocen, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos hablar sobre estos temas que son súper importantísimos. Bendiciones ahí a todos los que Gracias, están Fer. ahí conectados. Bendiciones. Gracias. Bueno, tiene toda la razón, Fer. Es un tema muy importante. Lo que decía el pastor Sergio, que hay muchos temas que no se tratan dentro de las congregaciones y es demasiado importante hablar de esto. Cuando hablamos acerca del machismo, quizás alguien se haga una pregunta y diga, ¿y qué del feminismo? En el feminismo es algo que han querido mostrarnos distinto, pero que también es malo, que no es la mejor cosa que puedan hacer las mujeres o que en lo que puedan enfocarse. Esta ideología enseña que la mujer debe rechazar sus roles tradicionales de ser ayuda idónea, de ser madre, y dicen ellos, según sus, ¿verdad?, enseñanzas, que es para encontrar su identidad femenina. Y por esa razón, porque hay muchas feministas en este tiempo, ha disminuido el índice de matrimonios y nacimientos. Mire si esto está afectando realmente a la gente, que todas estas ideas, tanto la del machismo como la del feminismo, están dañando muchas personas. Lo peor del caso es que esto no estamos hablando solo de personas que no conocen a Cristo, sino dentro de las iglesias. Se está dando una atmósfera como de combate muchas veces y es peligroso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado con esto. Si nosotros vemos la otra cara de la moneda del feminismo, que es el machismo, no solo es una realidad, sino un peligro, pues denigra a la mujer, ignorando el valor que la Biblia le otorga como una creación de Dios también. Ahora yo quisiera hoy dirigir una pregunta al pastor Sergio. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia sobre esta situación? Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer como iglesia a nivel general es que este problema realmente existe, Correcto. Ujú. porque si no reconocemos que hay un problema, entonces no encontramos necesidad de cambiar. En segundo lugar, el tema se ha abordado de manera muy general. De hecho, si usted se da cuenta, eh, la Biblia presenta un panorama muy patriarcal. Encontramos en la Biblia mucho machismo desde tiempos antiguos, incluso en épocas de Jesús en el Nuevo Testamento, él tuvo que luchar por reivindicar el valor de la mujer, porque todavía se estaba luchando con eso. En los años 1700 también vino una ola de feminismo para tratar de equiparar la lucha de poderes. En 1900, 1970, al final ha sido un problema, decimos en Costa Rica, de nunca acabar, pero lo más importante es que reconozcamos que es lo que la Biblia nos llama a hacer. No ahogamos ni por el machismo ni por el feminismo, no estamos defendiendo una lucha de poderes. Cuando Génesis 1:26 nos habla de que Dios creó al hombre, allí se refiere a la raza humana, porque después más adelante dice, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza, es decir, les dio la misma naturaleza, la misma esencia, conciencia moral, justicia, santidad, solo que hay responsabilidades diferentes. Eso tiene que ver con los roles. En esta sociedad, en la iglesia, en el mundo en general, siempre que los roles de hombre y mujer se intercambian,
o se violentan, evidentemente que empezamos a entrar en un desorden, en un caos y en una crisis. Pero si usted se da cuenta, la mayoría de los movimientos legalistas a nivel cristiano ha desencadenado justamente por la causa del machismo. Y entonces le dicen a la mujer lo que no tiene que hacer, lo que no puede hacer, pero usted no encuentra ese panorama a la inversa. Y es interesante porque si seguimos el orden bíblico, yo creo que las iglesias, las congregaciones, las comunidades de fe y las familias, sobre todo cristianas, pueden encontrar paz, libertad, responsabilidad en medio de que cada uno cumpla su función donde le corresponde y a lo que Dios le ha llamado. Entonces, si empezamos por cosas tan prácticas, deberíamos entender que así es como funciona. Pero si usted se da cuenta, en la Biblia, el rol de la mujer nunca estuvo limitado a nada más criar hijos. Usted encuentra en la Biblia pastoras de rebaños, mujeres en la política. Al final, el mismo patrón se repite en el Nuevo Testamento. Entonces no es un problema de lo que dice la Biblia, es de cómo estamos interpretando nosotros esos pasajes que evidentemente nos llevan a entrar en controversias y de hecho me parece absolutamente innecesario que la iglesia esté dividida por asuntos tan secundarios como estos, porque al final es la manera en que la gente interpreta los versículos, pero yo quiero darle cosas muy prácticas. El liderazgo en el ser humano y en el hombre en particular no tiene que ver con una función, o sea, tiene que ver con una función, pero no con una posición. Cuando entendemos este principio, entonces encontramos que no se trata de dominio, de que el hombre tiene que dominar sobre la mujer. Se trata de que el hombre entienda que él es cabeza de la mujer, pero que él debe someterse al, al gobierno de Cristo como cabeza de la iglesia. De hecho, un pasaje que muy poco utilizamos en estos temas de machismo y de iglesia es Efesios 5:21, es muy corto. Dicen, sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Entonces aquí está de pronto Pablo dando un llamado para equiparar no las funciones, sino las responsabilidades, sino el ser humano a nivel general. O sea, una mujer por tener hijos, estar en casa, no tiene menos valor por un pastor que esté liderando una iglesia. Al final no se trata de eso, no se trata de capacidad, ni siquiera se trata de estudios, porque Pablo dice que nosotros ninguno somos competentes para realmente haber sido tomados como fieles en el ministerio. Así es que si empezamos por ahí, creo que podríamos lograr mucho, porque el machismo está basado en dominio, superioridad y en un espíritu extremadamente egoísta que quiere sobresalir sobre, no sobre los demás, sino sobre las mujeres. ¿Cuáles expresiones de machismo podemos ver hoy día en algunas congregaciones que la verdad es que ese tipo de cosas están afectando a la iglesia? Creo que pudiéramos mencionar algunas y no solo mencionarlas, sino prestar atención a lo que está sucediendo. Como decía el pastor, ahora tenemos que reconocer que sí hay un problema. Y al reconocer el problema de que sí hay machismo en las congregaciones, debemos hablar a la iglesia del tema, hay que exponer el tema y hay que luchar en contra de eso para que la iglesia sea sanada. Hay algunas situaciones que se dan que están afectando como en lo que sucede en el liderazgo de las iglesias. Eso es un ejemplo para que las personas hoy que nos están viendo puedan tener más claro el tema, hablando de que existe el machismo en hombres cristianos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de ese sistema de jerarquías en donde los hombres y las mujeres
no pueden ejercer roles iguales. No sé si Fermina tiene tal vez en su iglesia alguna experiencia que también ella pueda compartir. Sí, sirven pocas mujeres o en su iglesia no está el problema. O nosotros mismos que sí hemos visto los dos lados, las dos caras de la moneda. En lugares en donde a la mujer se le restringe de una forma terrible y no se le da a la mujer em, el, el, el lugar para que ella pueda enseñar, sino que solo varones son los que enseñan. Si bien es cierto, Dios puso como cabeza al varón, y el varón tenemos que honrarlo. Yo le doy gloria a Dios por los varones que son ministros, por todos los que le sirven al Señor. Pero también Dios nos dotó a nosotras de capacidades, de dones y de talentos y podemos también servir en alguna función que se pueda hacer, por decirlo así, en el servicio de un culto, estando al frente, o sea, presidiendo un culto y cosas que le hagan a ella también sentirse que ella no es menos, pero en algunos lugares sí la mujer se siente totalmente disminuida. Fer, ¿en tu iglesia has visto algún caso así o tu iglesia sí tiene un buen servicio de hombres y de mujeres también? Amén, amén. Sí, bueno, bendito sea Dios. Realmente, gracias a Dios, aquí en esta iglesia no se da, porque aquí más bien las que más trabajamos son mujeres, prácticamente. Ellas son a veces muchas, hay varias líderes y ellas son las que están siempre al mando prácticamente, digamos, bueno, está el pastor pero sí, tienen bastante participación las mujeres, gracias a Dios. Veo que aquí en esta iglesia realmente, pues, creo que están en esa forma están en orden ahí, realmente, porque no hay no hay excepción, ahí todos, tanto trabajan los varones como las mujeres, más bien trabajan más mujeres que varones en la iglesia, gracias a Dios. Sí, pero sí es un tema muy importante porque sí en otras partes uno ha visto que la mujer no tiene derecho a subir al púlpito, no puede predicar, solo el pastor puede predicar, la mujer no. Y yo he visto casos así en otras iglesias, pero bueno, bendito Dios porque la de aquí no realmente. Bien, mi hermanita. Bueno, Fer, gracias por compartir su experiencia y qué bueno que sí hay un servicio de ambos, que el hombre y la mujer tienen participación y que eso es un buen ejemplo, creo yo, para las congregaciones, pastor. De hecho, si nosotros analizamos en América Latina, el 80% de los miembros de iglesia son mujeres y el 20% son hombres. Eso pasa bastante frecuentemente, pero cuando usted mira puestos de autoridad, se da cuenta que eh, las mujeres están relegadas a puestos menores. Entonces, me parece una gran contradicción que un pastor o una iglesia, una denominación le diga a una mujer, usted no puede predicar ni enseñar aquí desde el púlpito, pero sí puede enseñar a los niños en la escuela dominical. Entonces, me parece una gran contradicción porque a esa mujer sí se le permite presidir un culto, sí se le permite orar, y en algunas iglesias se les permite hasta profetizar y hablar en lenguas. Entonces, al final, es un asunto de una mala interpretación que nosotros hemos encontrado a lo largo de hace muchos años. Y cuando hablamos de interpretar la palabra de Dios correctamente, quiero recordarle un caso, el de Juan 8, donde Jesús se encuentra con la mujer adúltera y tratan de tentar al Señor y decirles, encontramos a esta mujer en el pleno acto del adulterio. La ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Entonces, hay varias cosas. Aquí primero, que Jesús, si hubiera dicho que estaba bien, que siguieran la ley de Moisés, hubiera tenido problema con las autoridades romanas. Si hubiera dicho que no, estaría desacreditando de alguna manera la ley. Entonces lo que Jesús hizo fue
Recordarles que ellos se basaban en la ley, pero la interpretaban a su conveniencia, que es lo que pasa con muchas iglesias hoy día. No tienen fundamentos firmes para decir porque es que no permiten a la mujer que pueda desarrollar un ministerio X. Entonces, le dijeron que se fijara en la ley, pero si usted se da cuenta en Levítico 20 y el verso 10, nos dice claramente que si un hombre es encontrado en el acto del adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente deben morir. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos llevaron a la mujer y por qué no llevaron también el hombre? Pero no se supone que estamos hablando de la misma ley. Entonces, ¿por qué no la hicieron cumplir al pie de la letra? Entonces, estos son actos evidentemente de machismo que tratan de justificarse en la ley, pero la interpretan a su forma y a su conveniencia. Entonces, al final, me parece que no hay un sustento muy válido para que un hombre decida por reglamento interno de la iglesia si una mujer debe o no hacer esto o lo otro. Al final creo que es una atribución que muchos pastores y otros ministros se han tomado diciéndole a una mujer que debe hacer en una iglesia, hasta repartirle cuáles ministerios y cuáles dones y cuáles servicios debe ejercer. Pero hasta donde yo entiendo, la palabra de Dios es clara en Corintios 12:11, dice que el Espíritu Santo reparte a todos como Él quiere. Entonces, al final no podemos presumir de que nosotros como pastores o ministros del Evangelio podemos andar repartiendo ministerios y diciendo quién sí y quién no. Y por eso es que por una mala interpretación de la palabra de Dios entramos en juegos tan peligrosos como estos. Es una cultura evidentemente machista que ha estado en la sociedad, que se ha pasado la familia y que por no corregirse ha llegado también a la iglesia. Y es el tema que realmente debemos abordar con franqueza, con sinceridad y entrarle, porque no se trata de un tema de dominio. La Biblia es clara y dice que el hombre no debe, la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre. Mientras eso no suceda, entonces no hay razón para pensar que las mujeres pueden tener un liderazgo también según el llamado de Dios, sin pasar por encima del principio de autoridad que la palabra de Dios nos aclara. Así es, todo tiene un orden, se respeta en este caso el ministerio del varón. En mi caso personal, siempre he respetado a mi esposo como pastor y lo seguiré haciendo, amén. Y me siento muy orgullosa de él, porque de verdad que se queda viéndome mi esposito, cómo me edifica, me bendice. A veces yo le pregunto cosas a él y me gusta que me explique, me hace sentir bien. Pero si todos los pastores dieran al menos esa oportunidad, no solo a sus esposas, que muchas de ellas sí son pastoras, otras solamente la esposa del pastor que está ahí, que como esposa lo acompaña a la iglesia, pero no predica, no tiene funciones ministeriales, pero eso no es por el tema del machismo. Muchas veces es porque algunas mujeres no se sienten con el ánimo de ir a enseñar porque no saben cómo hacerlo. Hay personas que no han entendido que no todos tenemos los mismos dones o no todos tenemos los mismos talentos. Así que en el caso de algunas mujeres que solo son la esposa del pastor, nosotros no debemos nunca como iglesia criticar ni señalar ni decir que es machismo ni nada de eso, porque quizás ella no tiene ese talento o ese llamado, quizás sea otra área a la que Dios la llamó a ella a participar. Pero hay casos en que sí, hay mujeres que están llenas de dones, de talentos y se han sentido, en este caso, desplazadas en alguna congregación. Recuerde que todas las iglesias no son iguales.
Recuerde que todos los pastores no son iguales, así que no vamos a encajonar a todos ni meterlos en el mismo saco porque eso es un error. Tenemos que conocer al ministro o a la persona que está en ese liderazgo para nosotros realmente dar una opinión o nosotros decir algo y que tengamos cuidado siempre de lo que vamos a decir. Pero sí hay personas o mujeres que en mi caso he atendido también que se han sentido desplazadas porque sienten que tienen dones, que tienen potencial, pero las mandan a la cocina. Vaya porque hay una actividad, venga a que cocine, pero nunca se trabajó en prepararla o buscar la manera de descubrir sus dones, sus talentos, para que ella también, además de que pueda ayudar en la cocina, que no está mal tampoco, pudiera aportar algo especial en la congregación, en un ministerio. Hay un pasaje que también es bastante mal interpretado que quiero compartirle acerca de esto, de el machismo en las iglesias. Es 1 Timoteo 2:11 al 14. Voy a leérselos, por favor. Dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. En realidad, no está hablando del ministerio de enseñar ni de predicar. Para entender esto hay que tener en cuenta dos cosas: el contexto cultural y el contexto doctrinal. El cultural nos habla de que las mujeres en Medio Oriente estaban sujetas a la voluntad de sus maridos, que era muy mal visto en una sociedad tan machista que la mujer contradijera a un hombre, sobre todo en público. Entonces, en aquella época se sentaban las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha. Los hombres eran los que tenían oportunidad de estudiar la ley, y entonces las mujeres, cuando estaban leyendo la lectura pública de las Sagradas Escrituras y estaban también comentando el texto, ellas estaban de un lado y preguntaban a sus maridos qué hacían. Entonces interrumpían el orden del culto. Y esto está hablando de autoridad porque por alguna razón Pablo se remonta hasta Génesis 3, donde habla del Adán y Eva. Es decir, está hablando de un principio de autoridad, no está hablando de otra cosa distinta. Lo que pasa es que está usando este ejemplo como el que está en 1 Corintios 11, como el que está en 1 Corintios 14, donde habla del mismo tema de la autoridad. Está diciendo, mientras no traspasen el límite del orden de autoridad, por eso Pablo dice que la mujer puede orar y puede profetizar, puede hablar en lenguas, puede ejercer muchos ministerios. No está hablando específicamente de eso. Pablo usa estos ejemplos que eran normales para la cultura de aquella época para explicarnos el orden de autoridad que debe ser bien interpretado. Entonces, Pablo está diciendo que debe haber orden en la iglesia. Es decir, si hay un pastor en la iglesia, no se puede levantar una mujer y decir yo soy la pastora de la iglesia. Sería que contravenir el principio de orden de autoridad. Igual, el ministerio tampoco es heredado ni sucesivo, como muchas personas a veces lo hacen parecer. Es un llamado personal de Dios. Y yo siempre he dicho que si el Espíritu Santo quiere llamar a una mujer para predicar, para enseñar, o para ser pastora, o ejercer cualquier otro ministerio y cualquier liderazgo, yo no voy a ser el que me oponga a eso. Allá los pastores y ministros que entienden la palabra de manera distinta y tienen un enfoque distinto. Yo, en mi afán de ser extremadamente bíblico, creo que no podría, ni voy a ser yo el que me oponga a que las mujeres puedan desarrollar sus ministerios en
en la iglesia, tal como el Espíritu Santo desee repartir dones, talentos y llamados a cada una de las mujeres. Bueno, gloria a Dios por eso, porque nos dice que las mujeres, no en todas las congregaciones se van a sentir desplazadas tampoco. Hay lugares especiales en los cuales se toma en cuenta sus dones, sus talentos. Algunas ni siquiera lo han descubierto, pero lo descubren a veces en alguna congregación que sí se hace mucho estudio de la palabra del Señor. Así que yo le hablo hoy a las mujeres y quiero decirles, no se desanime. Si usted en algún momento ha sentido que en su congregación hay algún tipo de machismo y que la ha hecho sentir mal, no se desanime. Simplemente ore y espere en Dios. Si usted ve que no puede tolerarlo, si usted ve que no tiene la capacidad de estar ahí, ore a Dios para que la mueva a un lugar en donde usted pueda sentirse bien. También es importante que la gente donde se congrega se sienta bien, que se sienta parte de la iglesia. Es muy desagradable estar en un lugar donde uno siente que uno es un extraño, pero es muy hermoso estar en un lugar en donde nos sentimos como la familia de la fe. Así que ya nosotros en este momento vamos terminando con el tiempo de esta, esta charla y esperamos que usted haya aprendido con nosotros. Recuerden, la iglesia sí existe, existen los hombres machistas, pero no son todos. Y además de que no son todos, solo nos dice que tenemos que orar mucho por los varones, que tenemos también que en el caso de las personas que están dirigiendo la obra en el ministerio pastoral, prestar atención a eso para buscar la manera de corregir, de ayudar a esos varones que todavía no saben muy bien cómo deben tratar a su esposa, cómo deben tratar a las hermanas sin hacerlas sentir a ellas mal. Es muy importante que los pastores hagan esa observación, también que los ayuden, porque no es solo ver que algo está mal, es buscar la forma de corregirlo y de ayudarlos a ellos a mejorar para que las familias en la iglesia puedan ser familias sanas. Fer, ¿quieres compartir algo para irnos despidiendo? ¿Estás por ahí? Sí, por aquí me encuentro. No, sí, sí, creo que sí es muy importante, como tú dices, ¿verdad? Como dijo el pastor también, ¿no? De dar estos estudios en las iglesias, que los pastores pudieran sacar un tiempo para que den unas charlas sobre estos temas, sería muy importante, sería genial, ¿verdad? Que pudieran hacerlo por alguna razón, por algún motivo, en algún momento que se presente alguna situación así, o de quizás de los mismos hermanos varones que están ahí, que tal vez no están ejerciendo ningún cargo en la iglesia, pero también a veces sería muy importante porque tal vez desconozcan muchas cosas en la misma, con su pareja, ¿verdad? Y tal vez creen que están haciendo ellos lo correcto y tal vez están equivocados, entonces sería muy importante. No solamente el liderazgo en la iglesia, sino también en nuestros hogares también, porque en el hogar puede pasar que el esposo, a pesar de que está en la iglesia, a pesar de que va todos los domingos, en semana, y cree que tal vez está haciendo lo correcto y tal vez en un momento dado está haciendo algo y tal vez la esposa tal vez no diga nada, tal vez por no hacer lo que él se sienta mal también. Entonces, todas esas cosas son sumamente importantes. Y bueno, que espero que este programa sea de mucha bendición para muchos. Dios me Amén. los bendiga a todos ahí, porque ya se acaba el tiempo. Sí. Bendiciones. Se va acabando el tiempito. Eso que decía Fermina ahorita, solo quiero comentar y también darle un consejo. Allá en la iglesia, los pastores que nos ven, esas personas que están buscando la mejoría de toda la congregación en la salud emocional y espiritual, sí es importante que traten los temas de matrimonio y parejas dentro de las congregaciones para ayudarlos a ellos a que ellos estén bien y en paz en todas las cosas, como miembros de la congregación, pero como familias que Dios ama, Pastor Sergio. Finalizo con dos consejos prácticos. Ninguna iglesia, ninguna denominación está por encima de los principios de la palabra de Dios
las tradiciones humanas y reglamentos internos de las iglesias a veces están contra de los principios de la Biblia y eso siempre hay que revisarlo. Y segundo consejo, para todos los que somos pastores y a los ministros que están en liderazgo, el apóstol Pedro dijo, la iglesia es de Cristo, Él la compró a precio de sangre. No traten ustedes de pensar que es la iglesia de ustedes, que ustedes pueden tener ganancias deshonestas, ni tampoco deben enseñorearse de la iglesia. Entonces, a veces el machismo tiene que ver con ese control y con ese dominio, y la iglesia sigue siendo de Cristo, y se supone que todos deberíamos apoyarnos, edificarnos y ayudar a desarrollar los ministerios que son para la edificación de la iglesia. Y en este tema nosotros ya hemos caminado un poquito de camino y podríamos ayudarle a todos los que tengan interés en el desarrollo de ministerios en su iglesia local. Gracias a todos por vernos. No sé si habrá una segunda parte de este tema. Vamos a ver qué pasa. Si los amados hermanos que nos ven y se escuchan ven la necesidad de poderlo ampliar. Gracias a todos y muchas bendiciones. Amén, bendiciones para todos. De verdad ha sido un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este tiempo de conversatorio semanal. Si Dios lo permite, nos conectamos todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Centroamérica. Déjenos sus comentarios que son muy importantes para nosotros y así podremos nosotros saber si usted recibió una buena enseñanza y también si le gustó el tema. Bendiciones para todos. Se despide Patricia de López. Pastor Sergio, diga adiós también. Chao, bendiciones. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.